Saludos, el día de hoy voy a compartir el procedimiento para poder crear una tabla de frecuencias por clase utilizando la aplicación Excel. Para ello he propuesto un sencillo ejercicio en el cual se menciona lo siguiente. Se desea estudiar el peso de los alumnos de una escuela. Es importante mencionar que el peso es una variable cuantitativa y se ha tomado una muestra aleatoria a 60 estudiantes. Eso significa que la variabilidad de esta variable es amplia, ya que no todos los estudiantes tienen un mismo peso. De allí que es importante desarrollar una tabla de frecuencias por intervalos. Se ha tomado los datos de los pesos de estos estudiantes y se obtiene la siguiente tabla, que se la ha ubicado desde la columna B y específicamente la celda B4 hasta la columna K, específicamente en la celda K9. Una vez que tenemos estos datos en bruto tomados del peso de los 60 estudiantes, el primer paso es hallar tanto el valor mínimo como máximo de este conjunto de datos, para lo cual vamos a llamar a la función min, abrimos paréntesis y aquí me pide el número o conjunto de datos. Para nuestro ejemplo tenemos desde B4 hasta K9. Cerramos paréntesis y observamos que el mínimo es 45. Vamos a hacer el proceso muy similar para hallar el max. Vamos a llamar a la función max y vamos a poner entre paréntesis el conjunto de los datos. Cerramos paréntesis y vemos que el máximo de los datos es 89. El segundo paso es hallar el rango, que no es otra cosa sino que la diferencia entre el máximo y el mínimo del conjunto de datos, para lo cual vamos a restar en este ejemplo B14 menos B13, que son las celdas en las cuales habíamos hallado el mínimo y el máximo. Ahora vamos a hallar el número de clase. Para hallar el número de clase utilizamos la fórmula de Sturges, que es igual a 1 más 3.33, multiplicamos por el logaritmo de la muestra, que para nuestro ejemplo era 60. Para eso llamamos a la función logaritmo y le vamos a poner 60 porque en nuestro ejemplo la muestra es 60. Me sale un valor decimal. A este valor le vamos a redondear a 0, ya que el número de clase se corresponde a ser el número de filas que tendrá nuestra tabla de frecuencias por intervalos. Para poder redondear, llamamos a la función redondear. Miremos, aquí tenemos como parámetros, debajo podemos observar, en primer lugar debemos poner el número, que no será otra cosa sino que nuestra fórmula de Sturges. Debemos en este ordenador poner el símbolo que sería la coma, con el cual se separa los parámetros de la función, y el número de decimales que vamos a ubicarle como 0, ya que nosotros queremos saber cuántas filas va a tener nuestra tabla, y hemos obtenido el valor de 7. Ya sabemos entonces que 7 serán las filas que vamos a tener en nuestra tabla de frecuencias. El cuarto paso es hallar el intervalo de clase, para lo cual vamos a dividir el rango que obtuvimos en este ejemplo en B17 para el número de clase que lo obtuvimos en la celda B20. De esa manera hemos hallado el intervalo de clase. El quinto paso es hallar los límites de clase, tanto el inferior como el superior.
algo que es muy importante mencionar es que siempre el límite inferior será el mínimo de nuestros datos, que nosotros lo habíamos hallado en el paso 1 y que es 45. Entonces aquí lo copiamos exactamente igual a como lo hallamos en la celda B13. Y a este le vamos a sumar a este valor, vamos a sumarle el intervalo. De esta forma hallamos el límite superior. Como este proceso va a ser repetitivo para todos los demás límites superiores, vamos a fijar el valor B23, para lo cual marcamos y presionamos F4. Se va a poner entre símbolos de dólar, damos Enter y hemos fijado para que podamos pegar esa misma fórmula en las siguientes celdas. Ahora bien, para la siguiente clase, para la segunda, el límite inferior no es otra cosa sino que el límite superior de la primera clase. Y para poder hallar el límite superior, arrastramos la fórmula que habíamos fijado antes. Para la tercera clase, hacemos el proceso recursivo, es decir, el límite superior de la segunda clase se convierte en el límite inferior de la tercera clase y el límite superior lo arrastramos. De la misma manera, vamos a copiar el límite superior de la tercera clase, que ahora es el límite inferior de la cuarta clase, y vamos a copiar la fórmula que fue previamente fijada. Este proceso recursivo lo vamos a hacer hasta cuando tengamos las 7 filas, porque ese es el valor que habíamos hallado como el número de clases. Una vez que hemos terminado, pasamos al paso número 6, que no es otra cosa sino que poner el símbolo de la clase. Para ello, vamos a tomar los límites de clase redondeados. De ahí que el primer símbolo será 45-51.28. Este proceso lo vamos a hacer de forma manual. Vamos con el segundo, que sería 51.28-57.57. El tercer símbolo será 57.57-63.85. Vamos a ir copiando estos valores de forma manual hasta concluir con las 7 clases. Una vez que hemos concluido, no nos olvidemos de revisar que no hayamos escrito o cometido algún error. Una vez revisado, miremos también que siempre el límite inferior, el primero de la clase, será 45 y el límite superior, el último de la última clase, será 89. Una vez que hemos definido cuáles van a ser estos símbolos de clase, los vamos a copiar y los vamos a pegar ya en nuestra tabla de frecuencias por intervalos, ya que se corresponden a los XY. Una vez que hemos encontrado las clases, se procede a hallar la frecuencia de
vamos a marcar en primer lugar todas las filas y vamos a llamar a la función frecuencia. Vamos a marcar como primer parámetro el conjunto de los datos, coma, como grupo de datos los límites superiores. Presionamos Ctrl+Shift+Enter y hemos hallado las frecuencias absolutas. Hallamos la sumatoria y observamos que me tiene que dar el valor de 60. Para hallar la primera frecuencia acumulada, vamos a copiar la misma primera frecuencia absoluta y la segunda frecuencia será la suma de la frecuencia acumulada más la siguiente frecuencia absoluta. Y continuamos con este proceso. Algo que es importante es, si nosotros queremos continuar con este proceso, automáticamente simplemente arrastramos y vamos a ver que la última frecuencia absoluta debe ser igual a 60. Para las frecuencias relativas vamos a dividir la primera frecuencia absoluta para 60. Podemos fijar el valor de 60, que en mi caso muy particular está en B54. Presionamos la tecla F4 del teclado para poder automatizar este proceso y simplemente arrastrar la fórmula. Aquí vamos a hallar la suma que tiene que darme 1. Para poder hallar la frecuencia relativa en formato de porcentaje, damos clic derecho y seleccionamos formato de celda. Seleccionamos la opción porcentaje y posición decimal 0. De esa manera vamos a poder representar la frecuencia relativa en formato de porcentaje. Para poder verificar si está bien, vamos a autosumar estos datos y me tiene que dar el 100%. Bien, para poder representar mis resultados de manera gráfica, en primer lugar vamos a trabajar con un histograma. Para ello marcamos los XY y los FI, damos clic en el botón insertar y seleccionamos gráfico. Vamos a seleccionar el gráfico de barras. Damos clic derecho sobre el gráfico de barras, dar formato de serie a los datos y seleccionamos 0%, porque un histograma no tiene separación de datos. Voy a ponerle un título, que en este caso será histograma. A continuación, vamos a darle etiqueta a los datos para que podamos ver sus respectivos valores. Para poder crear un polígono de frecuencias, seleccionamos de la misma manera los datos, vamos a la opción insertar. Ahora vamos a insertar un gráfico, una línea, ¿no?, en forma de línea, que equivale a ser un polígono de frecuencias. Y finalmente, para poder graficar la ojiva, vamos a marcar las frecuencias acumuladas y de la misma manera insertamos un gráfico de línea. De esta manera hemos obtenido nuestros gráficos. Agradezco su atención.